Vamos a empezar con un ejemplo de aplicación de las leyes de Newton. El problema dice: un objeto con una masa de 20 kilogramos desciende deslizándose por un plano inclinado 40 grados con la horizontal. ¿Cuál es la aceleración del objeto y la fuerza normal al plano si no existe fricción alguna? Entonces el primer paso es hacer la representación de este problema, el dibujo, ¿ok? Entonces tengo una masa de 20 kilogramos. Desciende deslizándose por un plano inclinado. Aquí tengo yo el plano inclinado. Y ese plano inclinado tiene un ángulo de 40 grados con respecto a la horizontal. ¿Ok? Entonces nos acercamos. Aquí está mi plano inclinado. Aquí está mi objeto que se está deslizando. El plano inclinado tiene un ángulo de 40 grados. ¿Ok? Este vendría siendo mi eje X y este mi eje Y. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ubicar las fuerzas que existen. Ahí tenemos la fuerza del peso del objeto, que es W, y siempre va a ir hacia el centro de la Tierra, o sea, hacia abajo. ¿Okay? Entonces, en este caso no queda en el eje Y. ¿Okay? La normal siempre va a ser perpendicular a la superficie. Entonces, la normal sí queda en el eje Y, a 90 grados. ¿Okay? Entonces, vamos a analizar aquí el ángulo que se está formando con el peso. Yo sé que aquí forma un ángulo de 90 grados y también sé que aquí tengo 40 grados. ¿Cómo sé qué ángulo es este? Pues recuerden que la suma interna de mis ángulos me debe de dar 180. ¿Okay? Entonces tengo 90 y 40. Entonces 180 menos lo que ya tengo, 180 menos tengo 130, me quedan 50. Entonces yo aquí debo de tener 50 grados. 50 más 40 más 90 me dan los 180. ¿Ok? Entonces 40 más 50, que es el ángulo que no sabía, más 90 me deben de dar 180 grados. Entonces este es el ángulo que yo quiero saber, este de aquí, y es de 50 grados. ¿Ok? Ya que tengo eso, lo que voy a hacer es que voy a rotar esta figura para que mi eje X me quede horizontal y mi eje Y perpendicular. ¿Ok? Vertical. Entonces volvemos a dibujar. La normal está en el eje Y y el peso está en el tercer cuadrante. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante. Entonces aquí quedó mi peso en el tercer cuadrante. ¿Ok? ¿A qué ángulo está? Yo ya sé que este ángulo es de 50, fue lo que obtuve ahorita. Pero yo no quiero ese ángulo, yo quiero el ángulo a partir de los 0 grados. Acuérdense que 0, 10, 20, 30, 40 hasta llegar a 90 y luego hasta llegar a 180 y luego hasta llegar a 270. Y luego otra vez 360 o 0 grados. Entonces yo quiero saber ese ángulo de ahí. Yo ya sé que desde aquí hasta aquí, desde el 0 hasta acá son 180. Pues nada más le agrego este ángulo de aquí que son 50. ¿Ok? Entonces voy a hacer 180 más 50, me quedan 230. Este ángulo de aquí es de 230 y ese es el que voy a utilizar. ¿Para qué?
para sacar las componentes rectangulares. Ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí tengo dos fuerzas, el peso y la normal. Acuérdense que yo siempre voy a querer que todas mis fuerzas estén o en el eje X o en el eje Y. En este caso el peso no está ni en X ni en Y, entonces tengo que sacar sus componentes rectangulares. Me voy a sacar eso. Componentes rectangulares del peso. Antes que nada tengo que sacar el valor del peso. Peso es igual a masa por gravedad. De masa yo ya la tengo, son 20 kilogramos. Y de gravedad no cambia, siempre es la misma, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces 9.8 por 20 me da 196 newtons. ¿Ok? Y entonces esto es lo que voy a utilizar del peso. Entonces ahora sí, quiero saber cuál es el componente en X del peso. Pues voy a multiplicar el peso por el coseno del ángulo. El ángulo lo obtuve y era 230. Entonces coseno de 230, lo que me salga lo multiplico por el valor del peso, que es 196. Y me queda menos 125.98. ¿Por qué me queda negativo? Porque va hacia la izquierda. Recordamos en X, positivos hacia la derecha, negativos hacia la izquierda. Por eso me dio negativo. ¿Okay? Y ahora saco el componente rectangular en el eje Y también del peso. En lugar de usar coseno, uso seno. El valor del peso es 196 y el ángulo es igual 230 grados. Entonces saco seno de 230, lo que me quede lo multiplico por 196 y me queda menos 150.14 newtons. ¿Por qué me da negativo? Porque va hacia abajo. Recordemos en el eje Y, perdón, hacia abajo son negativos, hacia arriba son positivos. ¿Ok? Entonces ya que tengo los componentes rectangulares, voy a volver a dibujar, pero ahora ya no voy a dibujar la W en el tercer cuadrante, ahora voy a dibujar sus componentes rectangulares, es decir, W en X y W en Y, porque estas dos sustituyen a la W al peso. Entonces vuelvo a dibujar, tengo la normal, tengo el W en X y tengo W en Y. También tengo ya sus valores. Entonces aquí lo que no sé es la normal. Para obtener la normal me voy al siguiente paso, que es hacer una sumatoria de todas las fuerzas que hay en el eje Y. Y aquí voy a aplicar la segunda ley de Newton. Mi segunda ley de Newton dice que fuerza es igual a masa por aceleración. En el eje Y, el objeto no se está moviendo, se está deslizando en el eje X. Recordamos, aquí se desliza en el eje X, en Y no. ¿Ok? Entonces, si no se está moviendo en el eje Y, pues mi aceleración va a ser 0. Y si mi aceleración es 0, todo este término me va a dar 0. ¿Ok? Y entonces por eso pongo sumatoria de todas las fuerzas que hay en Y me va a dar 0. ¿Qué fuerzas tengo en el eje Y? Tengo dos. Me voy al dibujo. Tengo la normal y tengo el peso en Y o WY. Entonces las pongo. La normal, como va para arriba, es positiva y el peso en Y, como va para abajo, lo pongo negativo. Esto no lo sé, esto sí lo sé, entonces despejo la normal. El peso en Y está restando, entonces pasa al otro lado de la igualdad como positivo o sumando. Entonces me queda que la normal es igual al peso en Y. Y como yo ya había sacado el peso en Y, pues ya tengo el valor de la normal. Entonces ya saqué yo la normal, me falta, ya tengo la normal, me falta la aceleración. Para eso voy a hacer sumatoria de todas las fuerzas que hay en el eje X.
Entonces igual utilizamos la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Okay? Y aquí no me va a dar cero porque aquí en X sí se está moviendo y lleva una aceleración. ¿Okay? Entonces sumo todas las fuerzas que hay en X. ¿Qué fuerzas tengo en X? Pues nada más tengo una, que es el peso en X. ¿Okay? Y eso es igual a la masa por la aceleración. Conozco cuánto es el peso en X, conozco cuánto es la masa. Lo que no conozco es la aceleración, entonces voy a despejar. La masa me estorba, está multiplicando, pasa al otro lado de la igualdad, dividiendo. Y mi ecuación me queda que la aceleración es el peso en X entre la masa. El peso en X es 125.98 y la masa son 20 kilogramos. Okay, entonces hago la división 125.98 entre 20 y me queda 6.29 metros sobre segundo al cuadrado. Y este es un ejemplo de la aplicación de las leyes de Newton.